La justicia restaurativa es un sistema a través del cual las partes que se han visto involucradas en un delito deciden cómo lidiar con las consecuencias de este. Consiste en un medio de gestión de conflictos que coloca el diálogo como la base del proceso. Hoy, una defensora pública federal nos explicará cómo funciona este mecanismo, implementado en México luego de la reforma constitucional de 2008. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada María de Jesús Galindo Ramírez, defensora pública federal. Bienvenida. Gracias por la invitación, Emanuel. Gracias a usted por estar aquí. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a comenzar introduciendo el tema, hablando un poquito de la reforma de 2008 que pues planteó la base del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país y pues muchos cambios de conceptos, ¿no? Entre ellos la justicia restaurativa. ¿Cómo debemos entenderla? Efectivamente, la justicia restaurativa es una tendencia de las más importantes, Emanuel, que se da con la reforma al artículo 17 constitucional en 2008. En su cuarto párrafo dispone precisamente que habrá medios alternativos para solución a conflictos para la terminación anticipada de los procesos penales. Y en efecto, la justicia restaurativa tiene como fin precisamente terminar un proceso penal que tal vez no tenga mucho caso llevar a cabo todo un procedimiento para llegar a un arreglo. Entonces, de eso trata la justicia restaurativa. Realmente la justicia restaurativa se concreta ser un modelo aprobado o identificado por la ONU, refiriéndose a que es cualquier proceso en el que intervengan una víctima, un ofensor o imputado, ¿verdad? Cualquier miembro de la colectividad, de la comunidad, que pueda tener interés en que el agravio que se sufrió con motivo del delito, ¿verdad? Pues tenga algún interés en que se obtenga un resultado benéfico para esa colectividad. Puede ser una persona moral, puede ser la sociedad misma. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre la justicia restaurativa y la retributiva que tenemos con el sistema tradicional? Efectivamente, Manuel, el sistema tradicional hasta hace poco centra sus esfuerzos, ¿verdad? Y toda su atención en lo que es la justicia retributiva. La justicia retributiva considera al delito como una infracción penal precisamente, dado que es una infracción penal, quien lo comete, ese sujeto activo tiene que recibir un castigo, ¿sí? El castigo va a ser en medida del daño que causó. Y precisamente ese daño que sufrió la víctima se va a ver dentro de ese sistema retributivo compensado con el castigo que va a sufrir ese sujeto activo que cometió el delito, ese procesado, esa persona que está en prisión. Ese va a ser todo el castigo que se va a verificar dentro de esa justicia retributiva. Contrario a ello, existe la justicia restaurativa. Ya lo dijimos que es un modelo que tiende a reforzar la seguridad, la concordia y la paz dentro de una sociedad. Por ende, ese sistema, ese modelo de justicia restaurativa va a tener como fin, en un momento dado, llegar a un acuerdo, conciliar entre la víctima, entre el ofensor, entre miembros de la comunidad y el propio Estado. ¿Mediante qué va a ser? Tenemos ese concepto de la justicia alternativa que precisamente tiene el fin de terminar anticipadamente cualquier proceso penal mediante acuerdos reparatorios, mediante alguna suspensión condicional del proceso, mediante algún procedimiento abreviado. Eso es el tema de la justicia restaurativa y esa es la diferencia con la justicia retributiva. Ya el nuevo sistema no va a atender tanto a la justicia retributiva, a solo imponer una prisión, sino en un momento dado va a atender a que haya una composición, precisamente para que ya la sociedad no se vea lacerada, no se vea lastimada con motivo de la comisión de delitos, ¿verdad? Entonces, con ese motivo, por eso ya se va a tomar la justicia restaurativa
como nueva tendencia. ¿Y este castigo de prisión en realidad es benéfico para la sociedad, que permanezca una persona privada de su libertad cuando comete un delito? Bueno, Manuel, ahí sí tenemos que el juez está obligado, ¿verdad? El juez que va a conocer de cada caso está obligado a analizar todas las circunstancias del caso concreto, las condiciones personales del imputado, del ofensor, las condiciones en que quedó la víctima, porque también la víctima tiene mucho que ver. En el sistema retributivo no se acordaban de la víctima, ahora la víctima va a centrar precisamente esa conciliación y en razón de ello el juez va a decidir en un momento dado si la permanencia en prisión de una persona es benéfica para la sociedad. Puede ser un delito de alto impacto, puede ser una persona peligrosa y desde luego que el juez va a decidir, ¿verdad?, que desde la prisión preventiva permanezca en una prisión hasta que cumpla una prisión punitiva, ¿verdad? Pero va a haber casos en los que no. Va a haber casos en los que el delito, pues con un acuerdo reparatorio, con el pago de la reparación del daño, ¿verdad?, va a quedar conforme la víctima. Si la sociedad no fue lastimada, también eso lo va a medir el juez y en ese sentido va a decir el juez, la prisión punitiva no va a tener caso para que la sociedad se vea favorecida con la respuesta de la justicia. Y bajo las reglas del sistema penal acusatorio, ¿cómo se entiende la prisión preventiva? ¿Cuáles son los nuevos conceptos, el nuevo tratamiento? Finalmente lo que se trata es que la menor parte de las personas o la mínima sea privada de su libertad en este proceso, ¿no? Claro, la prisión preventiva simplemente va a ser el periodo de la privación de libertad que una vez que se formula la imputación o se vincula a proceso va a durar hasta el dictado de una sentencia. Y en el nuevo sistema se trata de evitar eso, ¿no? Claro, la principal tendencia de nuestro nuevo sistema es evitar a la prisión como última opción. Muy bien, licenciada. Pues es momento de hacer una breve pausa. Claro que Al sí. regresar seguimos abordando este tema de la justicia restaurativa. Claro que sí, Manuel. Vamos a un corte, es muy breve, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos conversando con la licenciada María de Jesús Galindo Ramírez, defensora pública federal, acerca de la justicia restaurativa. Antes de tomar nuestra charla, vamos a ver la sección Te Escuchamos. Aquí salimos a la calle, le preguntamos a la gente qué opina sobre los casos que en lugar de ir a prisión, la persona que cometió un delito repare el daño con el pago de una indemnización económica para la víctima. Vamos a ver la sección y regresamos. No, pues sí se me hace muy mal eso, ¿no? O sea, deberían de pagar, o sea, ir a prisión, porque se supone que es un delito, ¿no? O sea, y pues el delito, o sea, bueno, dependiendo de qué hayan hecho, ¿no? Aquí, en mi opinión, siento que lo que se necesita es más capacitación para eso, jueces, para la misma policía, ya que al momento de que los arrestan, no siguen, digamos, el debido proceso y por esto mismo hacen que ellos salgan más pronto de lo que tengan que salir. Que le den castigo, o sea, yo creo que todas las personas pues merecen ser castigadas si cometes algún delito, porque en ese caso los únicos beneficiados sería la gente con dinero. Podría ser más fácil para ellos incurrir en la delincuencia y solamente pagar y ya libres de culpa. Tendría que pensar y mirar a ver cuál es el tipo del delito y si el delito permitiría una reparación económica en cambio de una pena punitiva privativa de la libertad, ya que como es conocido, por ejemplo, los delitos contra menores de edad, por ejemplo, el caso llámese violaciones, aún contra mujeres, sí no estaría de acuerdo en que se pague una privación. La indemnización económica no me va a resarcir de lo que me hicieron, pero por lo menos el estar en la cárcel, por lo menos siento un precedente para los siguientes delincuentes. Pues el chiste es que pagaran el delito, ¿no? Hay que ver qué tipo de delito es también.
O sea, podemos hablar de delitos económicos, delitos de abusos ya físicos. Pues yo creo que debía de pagar con algo, porque pagar el dinero, pues lo puede conseguir y volver a robar. Pero si se va a la prisión, pues lo están castigando. Yo digo que no se vale. Creo que estaría bien, ¿sí? Pero no todos los delitos, ¿sí? O sea, hay delitos que se deben de clasificar de acuerdo a quién realmente merece ir a la cárcel y quiénes son delitos bajos. Por decirlo, si es un robo, pues tal vez la primera o la segunda, pero ya una tercera, pues ya no. Pues ahí estuvo la opinión de la gente. ¿Cuál es su impresión? Efectivamente, yo creo que sí nos faltaría un poco más de tiempo para explicar esto. Efectivamente, hay delitos, hay una clasificación de delitos por los que los imputados no pueden en un momento dado llegar a un acuerdo reparatorio. Hay excepción legal precisamente para delitos de alto impacto social, ¿verdad? Por lo general, delincuencia organizada, tratas de personas, violaciones, corrupciones de menores. Todo esto va a tener que el juez de oficio decretar una prisión preventiva. Cuando no la decrete, que no creo que sea así, el Ministerio Público va a pedir una audiencia de medida cautelar en la que van a solicitar y aportar pruebas para que no se otorgue esa prisión preventiva, para que se otorgue esa prisión preventiva, perdón. Entonces, en un momento dado, pues, sí hay los medios legales, sí contamos con esos medios legales para que se pueda hacer efectivo lo que pide la sociedad. La sociedad pide que efectivamente, hasta ahorita hay esa cultura dentro de ese sistema que decíamos retributivo, de que la sociedad tiene la idea de que con el castigo, con eso queda, con la prisión, con eso queda ya salvaguardada la comisión de un delito, pero no es así. También hay que pensar que al Estado le cuesta mucho en materia de recursos económicos, ¿verdad?, mantener prisiones llenas. Entonces la tendencia es esa. Y precisamente, ¿qué dice el Código Nacional de Procedimientos Penales acerca de la prisión preventiva? Precisamente eso, la clasificación, dispone la clasificación de los delitos por los cuales de oficio se va a decretar la prisión preventiva. Ahí los detalla, ¿verdad? También habla de la audiencia de medidas cautelares. Cuando no se decrete esa prisión preventiva, el Ministerio Público tiene la facultad de aportar las pruebas pertinentes, porque el imputado no, si la libertad del imputado constituye un riesgo para la sociedad, para la víctima, los testigos, ¿sí?, para quienes depusieron en su contra en un momento dado, pues entonces el Ministerio Público tiene que probarlo y en un momento dado el juez otorgar esa petición al Ministerio Público, decide decretar una prisión preventiva aun cuando no sea un delito de los que están catalogados para no otorgarla. Y aquí valdría la pena abordar los beneficios preliberacionales. ¿Qué nos dice el Código acerca de esto? Pues realmente es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí es donde, independientemente de todo lo que hasta ahorita está dispuesto en la ley respecto a los medios alternos de solución a conflictos y a las terminaciones anticipadas para evitar procesos, ¿verdad? Ahí sí ya estamos hablando de una pena que ya causó ejecutoria, ya está firme. En materia de delitos preliberaciones y de delitos de alto impacto, pues no se van a otorgar también esas preliberaciones. Ahorita los defensores en ejecución de penas ya estamos echando a andar lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisamente dispone ciertos requisitos, pero uno de los más importantes es que previo pago de la reparación del daño y la multa, se va a otorgar una libertad anticipada con el 70% de temporalidad ya pagada, mientras no existan antecedentes penales, mientras no existan en un momento dado, lo que decíamos, que no sean personas que constituyen un riesgo para la sociedad y que esté comprobado en el expediente. Mientras se reúnen esos requisitos, ¿verdad?, pagando la multa y pagando la reparación del daño con un 70% en delitos que antes eran de excepción para otorgar un beneficio preliberacional, ahora se va a poder otorgar una libertad anticipada con ese 70%, ¿verdad? Y en ese caso también la ley dispone que se extinguirá la pena, ¿sí? Desde mi muy personal punto de vista, la justicia restaurativa también está abordando esos temas y está yendo más allá
del proceso simplemente, ¿verdad? Estamos viendo que también la justicia restaurativa tiende en materia de ejecución de pena y una vez dictada una penalidad, ¿verdad?, a declarar extinguida una pena si el sentenciado paga esa reparación del daño y esa multa. ¿A quién le corresponde en esta parte de ejecución de penas el tomar la decisión, el otorgar estos beneficios? Al juez especializado en ejecución de penas. Él es a quien se le manda el expediente y ejecutoriado de todos los sentenciados, ¿verdad? Y va a analizar las peticiones de nosotros los defensores en el sentido de decirle, esta persona ya cumplió con estos requisitos, con estos parámetros, está pagada la multa, la reparación del daño. Incluso la multa puede haber estado prescrita, porque en el sistema tradicional la multa como sanción, de acuerdo al artículo 100 del Código Penal Federal, puede prescribir, ¿sí? Ahora la multa en el nuevo sistema y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿verdad?, se convierte en un crédito fiscal que tiene que ser pagado, no va a prescribir. Va a tener que pagarse la multa, va a tener que pagarse la reparación del daño y cumplir los demás requisitos para que se otorgue una libertad anticipada que va a extinguir la pena. Ya ni siquiera van a quedar los sentenciados bajo control y vigilancia del Estado como en los otros beneficios preliberacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia restaurativa está todavía adentrándose más hasta en la cuestión de la penalidad. Y en esta etapa, ¿cuál es el papel de los defensores públicos federales y los retos que tienen por delante? Tenemos que estar muy adentrados en esto los defensores públicos, tenemos que estudiar a fondo cada caso concreto. Sí es un reto porque pues no nada más es inventar o pretender, ¿verdad?, pues en algún momento dado promover algo que no vaya a funcionar. Tenemos que estudiar mucho cada caso concreto y decidir en un momento dado cuáles son los beneficios que más les van a favorecer a nuestros defendidos, a nuestros asistidos. Como defensores debemos de tener la primicia de asesorar debidamente, adecuadamente al sentenciado y decirle cuáles son sus opciones reales en cada caso, ¿verdad? Muy bien, pues es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar daremos respuesta a las preguntas del auditorio. Claro que sí. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de vuelta y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de la señora Abril Parra. Ella nos dice que un familiar fue sentenciado por el delito de robo de hidrocarburos y fue condenado a una pena de 5 años de prisión, multa y además al pago de la reparación del daño. Indica que ya cumplió el 70% de dicha penalidad. Y la pregunta es, ¿qué requisitos necesita reunir para que le concedan un beneficio de preliberación? Efectivamente es el que comentábamos, Emanuel, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si ya se pagó la multa, ya se pagó la reparación del daño, tiene que quedar acreditado en el expediente, desde luego con toda la información que habrá en el mismo, que no haya una sentencia firme ejecutoria anterior a esta, es decir, que no tenga ningún antecedente penal o ingreso anterior a prisión, que tenga un plan de actividades también que se otorga en el centro de reclusión y que haya sido aprobado también por el comité técnico de dicho centro, que exista constancia de que durante todo su internamiento tuvo buena conducta y también que haya pagado la reparación del daño, la multa y que de verdad ya tenga el 70% de esa pena pagada. Si en el supuesto una persona que está como el familiar de Abril vuelve a cometer un delito, ¿tendrá derecho a estos beneficios? No, también ahí la justicia restaurativa no nada más es ya te di esta oportunidad y te la vuelvo a dar, no, o sea, el Estado también, la ley también pone sus candados. Si el familiar de esta señorita ya tenía un antecedente penal, incluso de la misma inclinación delictual o cuestiones así, pues ya no se le va a otorgar ese beneficio y eso va a aparecer en el expediente respectivo. Muy bien, pues ahí está
la respuesta para abril. La siguiente llamada es del señor Orozco, él llama de Durango y nos dice que estuvo preso 3 años y medio en un ceferezo por un delito federal. Le fue concedido un beneficio de libertad anticipada, pero no sabe cómo dar seguimiento al control y vigilancia que se le va a efectuar por parte de las autoridades. ¿Qué le puede responder? Hay que ver qué tipo de beneficio le fue otorgado, tal vez pudo haber sido uno en el sistema tradicional, como pudo haber sido la libertad preparatoria o la remisión parcial de la pena, y esos delitos en ese sistema sí ameritan, de acuerdo a lo que disponen las leyes respectivas, pues que haya un control y vigilancia por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentenciado se tiene que reportar al órgano desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Se tiene que reportar cada mes a través de los medios que ya están dispuestos también en los estilos que ya tienen predispuestos esas áreas del gobierno, ¿verdad? Pero puede ser también el artículo 141, pudieron haberle ya otorgado el artículo 141 y ahí sí, Emanuel, volvemos al tema de que ese beneficio ya extingue la pena, ya no va a meritar que haya un control y vigilancia. El señor ya no se tendría que reportar con el Estado. Se le extinguió la pena porque cumplió esos requisitos, los que acabamos de decir con la otra señorita. Entonces, hay que ver qué tipo de beneficio. El Instituto Federal de Defensoría Pública está a sus órdenes en el área de ejecución de sentencias para que cualquiera de nosotros, los defensores públicos, los asesoremos al respecto. Pues ahí está el señor Orozco, que se acerque al instituto para que le ayuden a revisar su caso. Sí, claro que sí. Vamos con la siguiente llamada, es de María Elena Arredondo. Ella es estudiante de Derecho y nos pregunta si en la etapa de ejecución de penas existen acuerdos reparatorios y cuáles son. En la etapa de ejecución de penas, como tal, no existen los acuerdos reparatorios, porque estamos hablando de que ya estamos ante la presencia de una pena firme, de una sentencia que ya causó ejecutoria para todos sus efectos. ¿Qué quiere decir eso? Esa pena ya no va a poder ser revocada ni modificada. No puede haber un acuerdo reparatorio ahí. Sin embargo, volvemos al artículo 141. ¿Sí? La justicia restaurativa, debido a ese precepto legal, está yendo más allá de lo que pudiera ser la aplicación o el uso de cualquier medio alternativo de solución a un conflicto. Estamos ante la presencia de que se está extinguiendo una pena, se está restaurando el daño a la sociedad con el pago de la multa y la reparación del daño y por ende la ley le extingue la pena. La justicia restaurativa está yendo más allá. Muy bien, pues vamos con la siguiente llamada. Sí. Es de la señora Silvia Manzanares. Sí. Ella pregunta si existe factibilidad para que su esposo, que se encuentra privado de la libertad por un delito contra la salud, pueda acceder a un beneficio de libertad anticipada, ya que abogados le han comentado que para que pueda tener este beneficio preliberacional, el sentenciado debe cumplir la multa que le fue impuesta como condena accesoria. Pero también pregunta si debe pagar la multa aunque ya prescrito. Pues volvemos a lo mismo. Nuestro sistema tradicional, tanto los defensores como los jueces que estamos operando este sistema de ejecución nuevo, debemos tener en cuenta que ya el fin de la pena pecuniaria o multa, en este caso, de la reparación del daño, ya el fin de ello ya es pagarla, ¿verdad? Pero si ya prescribió, pues tampoco la autoridad va a obligar al sentenciado a que se cumpla con algo que ya no tiene caso, porque ya hay una declaratoria de una prescripción de una multa. Entonces ya no es necesario, desde mi muy personal punto de vista, que este sentenciado tuviera que pagar la multa. O sea, también debe de haber amplitud, también debe de hacerse una apreciación o interpretación extensa en favor del sentenciado en este caso, porque no le es atribuible a él el hecho de que haya prescrito esa multa. Entonces, si ya está prescrita, yo considero en un momento dado, y yo creo que no, creo que haya jueces que digan, como ya prescribió y la ley dice que tiene que pagarse, pues la tiene que pagar. No, ya prescribió. Obedezcamos a los dos sistemas y tenemos que tomar en cuenta que estamos ahorita en esa coyuntura del cambio de los dos sistemas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por atender las llamadas del gracias auditorio. A ustedes. Ya nos vamos, agradecemos a la licenciada María de Jesús Galindo Ramírez, Defensora Pública Federal, que haya estado con nosotros en esta emisión. Gracias a ustedes por invitarme, Manuel.
Gracias también a nuestro equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del Canal Judicial.